Capítulo 2 Paradigma. Hola, este es nuestro segundo capítulo del podcast, que es Entre Ser y No Ser. Nuestro tema de este segundo capítulo es del paradigma. Mi nombre es Mineli Cruz Baza. Ana López. Mariana Carrillo. Gutiérrez Ruiz. Mi nombre es Carla Alonso. Y Daniela Malagua. Mi compañera Ana nos va a platicar un poco sobre lo que es el paradigma. Ana, no sé si quisieras comentarnos algo. El paradigma es un conjunto de prácticas aceptadas y compartidas por una comunidad científica, ya que pues ningún científico en sí cambiaría su paradigma por uno que no explicase las cosas que ellos quisiesen, o sea, que no explicasen sobre todo la teoría que ellos quieren que sea validada. Kuhn nos explica que... Ay, eso está difícil. Kuhn nos explica que con inconmensurabilidad que los paradigmas no son más o menos verdaderos entre sí, no es que uno explique más que el otro, sino que es una búsqueda infinita de sumar una idea en continuidad. También un paradigma se logra formar cuando explica con coherencia ciertos fenómenos o teorías, cuando resuelve los problemas que otras teorías no pudieron, y se logra formar cuando es aceptada o adoptada por una comunidad científica, y esto es a lo que Kuhn llama como ciencia normal. Pues sí, Thomas Kuhn analiza pues la ciencia, cómo se va construyendo a lo largo del tiempo. Algunas teorías son más aceptadas que otras, pero como que la principal que nos propone Kuhn pues se llama el paradigma, ¿no? Que es un modelo general que incluye pues ideas, teorías, creencias, algunos métodos como para investigar, que son aceptadas por algunos científicos. Este grupo comparte como los valores y la manera de entender la realidad en base como a investigaciones, ¿no? El paradigma no solo es como una teoría ahí al aire, ¿no? Son varias ideas que van aportando la comunidad científica, y el paradigma pues es como el estudio de lo que se puede aplicar en la naturaleza. El paradigma ayuda al científico a estudiar la naturaleza de manera rigurosa y específica. Significa un grado de madurez en la ciencia, pero lograr que surja un paradigma es difícil, ya que no todos logran un consenso rápido. Por ejemplo, las matemáticas lo logran muy rápido, sin embargo, en las ciencias experimentales ha sido un proceso más difícil y lento. Sí, y también quisiera agregar algo sobre Thomas Kuhn, que es que cuando una ciencia ya tiene un paradigma bien establecido, se entra a una etapa de algo de lo que Kuhn dice llamarse ciencia normal. Y la ciencia normal significa que los científicos ya no están cuestionando todo desde cero, no empiezan desde cero, sino que a trabajar dentro de un mismo modelo o una forma de entender el mundo que científicos antes ya han establecido. Esta etapa, los científicos se dedican a investigar, a experimentar y a resolver problemas, pero siempre siguiendo las reglas, las ideas, los métodos que marca este paradigma, como si todos estuvieran jugando pues un mismo juego con las mismas reglas y tratando de avanzar poco a poco en el conocimiento. Sin embargo, no siempre todo encaja pues bien, perfectamente. Entonces, pues a esto aparecen problemas o resultados que no se pueden explicar con este pues paradigma, y estos problemas, anomalías, se les llama
pues anomalías. Al inicio los científicos no se preocupaban demasiado por ellas, porque pensaban que con investigaciones más podían pues resolverse. Pero pues con el paso del tiempo, si estas anomalías se acumulan y siguen sin tener explicación, pues empiezan a generar dudas. Ya cuando hay demasiadas anomalías, el paradigma comienza a entrar como en un estado de crisis, es decir, ya no logra explicar bien la realidad. Entonces surge la necesidad de buscar una nueva forma de entender las cosas, o sea, crear un nuevo paradigma y para poderse dar las respuestas a estos problemas. Y a este cambio profundo, a la revolución científica, se le llama que no es un cambio pequeño, sino una transformación grande. Esto es la forma de pensar, como el cambiar completamente las reglas del juego del que habíamos hablado hace rato, y esto se le llama la revolución científica. Un pequeño ejemplo que les puedo dar ahorita sería que cuando una idea crean que toda verdadera deja de funcionar, aparece una nueva teoría que explica mejor las cosas. En este momento los científicos empiezan a adoptar los nuevos paradigmas y dejan atrás el paradigma anterior y pues ya empiezan desde cero. En resumen, la ciencia pues no avanza actuando por conocimientos, sino también pues cambiando la forma en la que entendemos el mundo cuando ya sabíamos pues que ya no es suficiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la anomalía y el avance de la ciencia. Las anomalías no siempre se detectan fácilmente, por lo que es percibir una anomalía implica que la persona que está investigando está dispuesta a cuestionar lo que está establecido y afrontar problemas nuevos. Según Thomas Kuhn, para las ciencias el avance es necesario que haya cierta tensión, y los científicos que trabajan dentro de la ciencia siguen un paradigma como que compartido y suelen tener un pensamiento convergente. Es decir, que buscan soluciones dentro de ese mismo paradigma, de ese mismo marco más bien. Sin embargo, también se necesita que alguien que con un pensamiento diferente interprete los problemas de manera diferente y se atreva a salir de ese paradigma, ya que esta persona tiene la capacidad y la responsabilidad de trabajar con las anomalías, lo que suele llevar a cambios importantes en las ciencias. Y como lo mencionaba mi compañera, de que si los paradigmas se podían aplicar o no a una ciencia normal, por así decirlo, a lo que Thomas dice que, o sea, que sí se puede, pero que necesitan, o sea, si solo han alcanzado como un paradigma en común con esa misma gente, pues, o sea, tiene que orientar a la investigación y reducir sobre los debates, métodos y problemas. Antes de eso, tiene que existir una etapa de paradigmas donde hay varias escuelas rivales y muchas discusiones. Incluso Kuhn pregunta que qué parte de las ciencias sociales han llegado a ser parte de los paradigmas, más bien. Cuando este paradigma es reemplazado, como ya lo dijo mi compañera Carla, luego se encuentran anomalías en ese paradigma y requiere de un cambio nuevo, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio de paradigma, se genera una comunidad científica nueva que es reemplazada por la antigua, en la cual se tiene un conocimiento nuevo o una visión nueva del mundo. Y esta dice Kuhn que es bueno, hay que reeducarla para tener una percepción pues mejor. Los paradigmas no siempre o no son algo sencillo en el cual de que se encontró un error y ya que hay que cambiarlo fácilmente, no, porque como lo dijo mi compañera Daniela, tenían un pensamiento convergente, o sea, solo se pensaban en ese paradigma, no se salían, y entonces Kuhn dice que para poder mejorar ese paradigma y tener uno mejor, hay que tener un pensamiento divergente, en el cual hay que salirse de ese paradigma. Y esto nos lleva a tener unos resultados mejores
y pues una mejor investigación. Kuhn decía que los dos paradigmas no se podían utilizar los dos juntos, ya que eran incompatibles, pero realmente actualmente sí se pueden utilizar, ya sea el antiguo y el que fue reemplazado, ya que varios también filósofos ocuparon sus paradigmas anteriores con los actuales que cambiaron y sí les pudieron servir como ayuda y no hubo ningún problema, y pues se dice que lo que Kuhn dice no es cierto, ya que pues sí se pueden ocupar los dos por igual. Un ejemplo así muy actual fue la pandemia, cuando pues todo el mundo iba directo a su trabajo, ¿no? No existía el home office como ahorita lo es, ¿no? Ninguna empresa estaba preparada para trabajar de esa manera. Y ese pues es marca ahí un antes y un después de la pandemia de la que nadie en el mundo estaba preparado, pero que ahora en la actualidad, en el 2026, estamos viendo de que muchas empresas optaron mejor por trabajar desde casa, les generó menos costos y eran ideas que antes pues no existían o decían que no trabajaban peor, no había tanta productividad como la que hay ahora, ¿no? Y pues, no sé, para concluir, Daniela, ¿tienes algo que compartirnos? Pues en conclusión, lo que Thomas Kuhn nos da a entender de que la ciencia no avanza derecho ni siempre igual, sino que va cambiando. Cuando ya no se puede explicar ciertas cosas, como tú lo dices, de que ahorita ya existe el home office y antes pues no lo tenían como muy previsto de que, pues que alguien trabaje desde su casa. Lo que pasa es que ahí es cuando alguien empieza a pensar diferente o pasa algo que propone una idea diferente, otra forma de ver las cosas. Eso cambia todo. Al final la ciencia pues está en constante cambio y avanzar depende mucho de atreverse a cuestionar, de atreverse a hacer nuevas cosas, de lo que ya todos daban por hecho. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Ok, gracias.